Senadores, muchas gracias por la invitación. Quisiera referirme básicamente a tres aspectos. Primero, condiciones estructurales que posibilitan las violaciones a los derechos humanos en Chile, en el área que me compete, de trabajo. La actuación de los jueces de garantía en esta coyuntura y algunas propuestas mínimas. Hablo a título personal, no represento al Poder Judicial y eso es para que quede constancia en acta. Primero, las condiciones estructurales que posibilitan violaciones a los derechos humanos está en la institución de Carabineros de Chile. Entonces, es importante señalar que lo primero que hay que referirse a eso es un tema legal, que es el Decreto Ley 1086 del año 1983. Ese Decreto Ley ordena a Carabineros a disolver cualquier manifestación, cualquiera. Entonces, ese es uno de los primeros y más graves problemas que tiene el Estado chileno frente a la manifestación y a la protesta social. ¿Por qué? Porque si Carabineros tiene por orden legal, debemos recordar que es un decreto de la dictadura, obviamente, hecho en 1983. Todos recordarán lo que pasaba en Chile el año 1983. Y fue justamente la dictadura lo que hizo para reprimir las manifestaciones en contra del dictador. Ese decreto no cumple ningún estándar de violación a los de derechos humanos. Y no podía cumplirlo porque la dictadura efectivamente no trabajaba con los derechos humanos, era al revés. Así como rechazaba la dictadura el informe de amnistía, lo tenemos ahora rechazando el gobierno actual también al informe de amnistía. ¿Por qué es importante este decreto? Porque en algunos recursos de protección, que me puedo referir porque yo no veo recursos de protección, el Ministerio del Interior ha señalado que Carabineros prácticamente se manda solo por la existencia del Decreto Ley 1086. El Decreto Ley incumple la Constitución Política e incumple la Convención Americana de Derechos Humanos, sin duda pactos de derechos civiles y políticos, puesto que establece toda una normativa para poder, pedir permiso, ¿no? La Constitución en el 19 número 13 establece el derecho a que todos nos podamos manifestar, o más bien emitir opinión, etcétera, manifestarse en las calles, una protesta, y dice sin permiso previo, pacíficamente, ¿no? Y dice las reglas y en ciertos casos las reglas de policía verán esto, lo dice a la letra de la Constitución. Y claro, las reglas de policía se refiere justamente al Decreto Ley de 86, ese es el marco. Y lo que ocurre es que ese decreto, como ya señalé, no cumple estos estándares. Entonces, dice este decreto que podrá ser disuelta la manifestación. Entonces lo que tenemos es cualquier manifestación que tenga en algún momento algún problema o cause una merma en otro derecho, que sería, por ejemplo, el libre tránsito. Si alguien corta una calle, por ejemplo, Carabineros inmediatamente, por este decreto, está autorizado a disolver la protesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esa estructura es una estructura que es predemocrática, no es del ámbito del ejercicio democrático propiamente tal de los estados libres y democráticos respetuosos de los derechos humanos. Entonces es una situación estructural que permite que, y esto es lo muy grave, es que esto permite que exista una permanente violación a los derechos humanos. O sea, es decir, hay un estado inconstitucional de cosas, porque es decir, no se cumple la Constitución en la parte en que yo me puedo manifestar sin que sea disuelta mi manifestación. Los estándares internacionales indican que también efectivamente la manifestación puede complicar otros derechos, puede molestar a otras personas. De hecho, para eso se hacen las manifestaciones. De repente dice, ¿por qué no se van al Parque O'Higgins? Porque en el Parque O'Higgins nadie los va a ver. Las manifestaciones se hacen para que sean vistas. Y esto produce problemas a otras personas. La solución del sistema de derechos humanos es básicamente decir razonablemente y prudentemente
va a molestar a otras personas, como cortar la calle durante un tiempo que permita efectuar el contenido de la protesta. Incluso, y después de ese razonable momento, incluso se autoriza a disolver a través de los medios proporcionales, pero no antes. Y el problema es que en Chile, Carabineros de Chile lo hace permanentemente. Toda manifestación es reprimida y disuelta por orden legal. Y entonces, cuando los organismos internacionales efectúan la valoración de esta situación, tenemos que permanentemente entonces el Estado de Chile viola los derechos humanos. En este caso, del derecho 19, número 13 de la Constitución. Entonces, esa es la gravedad. Ese es un primer enfoque estructural que posibilita. ¿Y por qué lo posibilita? Porque lo establece la ley. El decreto ley es una ley. Muy dictadura será, pero nosotros lo hemos reconocido como parte del sistema democrático actualmente. Otra parte que tiene que ver con el Poder Judicial es que el Poder Judicial en sí es una estructura que no es para la democracia. ¿Ya? O sea, es decir, hay un sistema jerárquico que califica jueces y juezas dependiendo de su conducta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y sobre todo en algunos casos específicos, en que cada vez que hay jueces o juezas que intentan promover derechos humanos como es su obligación, las Cortes, la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma específica, ha abierto sumarios en contra de jueces que defienden derechos humanos. Y eso lo ha hecho desde hace varios años. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la apertura de sumarios en contra de jueces y juezas que defienden derechos humanos inhibe a los demás jueces a justamente realizar las acciones de defensa de derechos humanos. Entonces, es posible que jueces se puedan inhibir de defender y promover lo que deben hacer, que son las facultades conservativas del Poder Judicial,